Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo del Ministerio Ágape Ecuador. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de oración. Comenzamos con el versículo Salmo 133, 1 y la parte B del versículo 3. Dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La reflexión de este versículo que yo hacía cuando estaba pensando en él es la familia. Es donde inician las guerras, las religiones y los vicios. Y es una premisa bastante complicada, ¿no? Pero cuando uno analiza a la luz de la palabra, los musulmanes son descendientes de Ismael. Los hebreos o israelíes son descendientes de Isaac. Amén. Isaac y Ismael, ¿qué eran? Hermano, Eran hermanos, ¿verdad? Sí, eso claro, significa que los musulmanes y los judíos son primos, son claro. familia, porque ambos descienden de Abraham. ¿Y qué hay entre ellos? Hay guerra, hay religión. Entre los dos hay guerras y hay religiones. Los unos son judíos, los otros son musulmanes. Pero en lo profundo, ¿qué son? Son familia. Amén. ¿Por qué pasan los vicios? Porque en la mayoría de los casos, las personas buscan comprender a la luz de del consumo de alguna cosa el porqué de sus familias conflictivas, de sus familias en guerra, por qué las personas no se pueden hablar, porque no pueden tener un trato amable. Entonces, y es precisamente qué es lo que nos dice la palabra para contrarrestar eso, y dado que la familia no solo es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de todos los problemas. Todos los problemas que tiene una sociedad están vinculadas con alguna familia. Esa persona que asesinó, que robó, nació en un hogar, no nació asesino, nació de una familia. ¿Y qué es lo que el Señor nos trae como solución? Así como la familia es el problema, el Señor es la solución. Y apunta precisamente todo a la familia. Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Primero el Señor hace eh, una campaña publicitaria, ¿no? Está promocionando la bendición. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Entonces, como cuando alguien está tratando de venderte algo, te dice, mira, esto es maravilloso. Es el último producto, es lo último que ha salido. Mirad cuán bueno y maravilloso es. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Por qué la familia es tan atacada por el mundo? Por esta palabrita de 4 letras. A-L-L-I. Allí envía Ya, bendición y vida eterna. Y es difícil correcto. porque, ¿qué es lo que desea la familia? Separarse. Pero ¿qué es lo que sucede? La bendición está ahí dentro de, y eso es lo conflictivo. El habitar es un conflicto constante muchas veces. Pensamientos distintos, cuestiones generacionales, conflictos previos. Entonces, si yo quiero edificar una sociedad fuerte, necesito meter a Dios dentro de mi familia. No hay otra forma. Eh, Podemos pensarlo, ¿cómo solucionamos el país? ¿Cómo solucionamos todas las cosas? Tenemos que meter a Dios en nuestra familia. ¿Cuál es el amén. plan? ¿Hay otro plan? ¿Hay otra estrategia?
No, ¿Hay otra no, forma? No. no. La palabra nos dice que el Señor sanó a un endemoniado, en Gadar, ¿sí? El gadareno. Y cuando este hombre se sana, entra en razón, el Señor lo limpia de la posesión demoníaca que tenía. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Quiere subirse a la barca del Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Quería irse con él. ¿Y qué le dice el Señor? Vamos. O le dice, no, No, anda a los de tu familia, le dice. Regresa a tu familia. te lo Ese escucho. es el plan. El plan es la familia. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el conflicto. Ahí es donde nacen, se crían los hombres violentos, las mujeres violentas, los, los asesinatos, los homicidas, todo lo que está, eh, todo lo peor que puede haber en una sociedad, los adúlteros, los alcohólicos, nacen de una familia. No fue casualidad, no pasó porque sí. Por ello es necesario que nosotros pongamos como un objetivo la única forma, el único plan, no hay otra estrategia, es que Dios esté en mi familia. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y la pregunta es, ¿usted quiere bendición y vida eterna para su familia? Y la Amén, amén. respuesta es, ¿qué estoy haciendo para abrirle la puerta del Señor a mi familia? Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu Y casa. tú, pues, Entonces, es necesario que como iglesia establezcamos cuál es nuestra meta. Dice Jeremías 29, 11 y 12, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada que nosotros vamos a establecer para Dios, para nuestra familia? Somos nosotros mismos. Necesitamos decirle al Señor que llene nuestra mente y el corazón de bendiciones para mi familia. Pero esas bendiciones tienen que estar ¿en qué cosa? En nuestros pensamientos. Dice el Señor, que es Padre, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y a través de amén. eso, el Señor nos enseña cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Pensamientos. Qué difícil es para un hijo entender que su padre tiene pensamientos de bien y no de mal. Qué difícil es para un padre a veces no pensar mal con los hijos porque te estresan y te llevan al límite. Esa necesidad de perseverar y decirle, Señor, necesito pensamientos de bien para mi familia. Y yo sé que a la luz de la palabra, tú tienes pensamientos de bien. Entonces, si yo necesito los pensamientos de bien para mi familia, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir donde están los pensamientos de bien. Y miren cómo el Señor nos traza la ruta. A ver, la ruta es el Señor en tu familia. ¿Cómo lo meto en mi casa? Primero tengo que meterlo en mí. Pensamientos de bien y no de mal. Y es lo complejo, porque esto nos aterriza y nos pone a todos como cristianos en nuestro lugar, a veces emocionalmente. Porque dicen, no es que yo oro por mi familia, pero ¿y cuando hablas con ellos, cómo les hablas? Aquí no importa mucho cómo le hablas a Dios.
Aquí es importante cómo le hablas a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a tus hermanos. Pero es que yo oro por mi familia. Maravilloso y lindo. Pero dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, tú oras por tu familia, pero ¿y cómo los tratas? Imagínese que el Señor le diga, en medio de la más sublime adoración, Señor, yo oro todos los días por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres, y el Señor te pregunte, ¿y cómo les hablas cuando los tienes cerca? Ay, es que Señor, tú no sabes el estrés que me causan. Ayer precisamente, y es la parte que te confronta, ayer exploté con mi hija, la quería colgar, ya después me calmé. Pobrecita. Y es una realidad humana, pero tengo que entender, eso no está bien, tuve que pedirle perdón por lo que casi hice, porque la quería estrellar, honestamente. Gracias a Dios no pasó. Pero tengo que entender, ¿de qué me sirve orar por mis hijos si cuando los tengo no les puedo hablar con palabras de bien y no de mal? Entonces, esas palabras de bien y mal no nacen de mí, pero están en el Señor. Entonces, ¿a quién tengo que buscar? Y ese es el orden. Ya entendí que necesito a Dios en mi familia. Ya entendí que Dios tiene que habitar en mi mente y en mis pensamientos. Porque de la abundancia de la boca habla de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, bueno, ¿y cómo le hacemos? Está complicado el asunto. ¿Cómo vinculamos una cosa con la otra? Y ahí es donde está el origen de todo, que es lo que nos trae al día de hoy, Right. que estamos aquí para la oración, una cita con Dios. Dice Mateo 6, 9 y 3, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en el tema de la santificación en Santiago? Con una misma boca bendices al Dios y Padre, y con una misma boca maldices al hombre. No puede salir agua dulce y agua salada Amen. de una misma boca. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esta parte es importante, porque cuando nos invada el furor, tendremos que elegir entre hacer la voluntad del Señor o hacer la nuestra. Y es difícil. Y humanamente tenemos que reconocerlo. Comúnmente yo le digo a mis hijos que son arrebatados, cálmense. Pero ayer el que no se calmó fui yo. Entonces, ¿cómo le pides a alguien que haga lo que tú no estás dispuesto a hacer? Hágase tu voluntad, Señor. Y es lo complejo. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si alguien de tu familia te hirió o te lastimó, debemos entender que la salvación es más grande que cualquier cosa. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si pudiéramos ver todas las cosas terribles que pasan al interior de la familia, entenderíamos por qué el Señor nos mandó orar, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la certeza plena de que si vamos al Señor y nos reunimos con Él, tendremos éxito total, porque estamos diciendo que el Señor es dueño de todo. Vamos a orar en este tiempo. Cada uno es libre de orar como quiera,
Pero mi oración en este contexto tiene únicamente 3 puntos. Señor, ayúdame a que tú entres en mi familia. Señor, ayúdame a que esa puerta de entrada sea yo, y ayúdame a no faltar todos los días a esa cita que tú pones conmigo. Oremos al Señor. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, Padre. Mi familia te necesita, Señor. Mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Yo te necesito, Señor. Te necesito intensamente, Señor. Necesito que mi corazón sea ese allí, que mi familia sea ese allí donde tú envías bendición y vida eterna. Necesito que tú invadas mis pensamientos con tus pensamientos, Señor. Que tus pensamientos estén en mi mente, en mi corazón, pero sobre todo en mi boca, Señor. Que mi boca proclame vida y no heridas, Señor. Necesito reunirme contigo todos los días, Señor. Agendar una cita contigo, Señor. Saber que estuve contigo. Cuando Moisés bajaba del monte, tenía que usar un velo porque su rostro resplandecía. Y eso era una prueba inequívoca de que estuvo contigo, Señor. Nadie podía dudar de que Moisés estuvo contigo, Señor. Cuánto necesitamos que el mundo sienta que estuvimos contigo, Señor, cada día. Que podamos resplandecer en el Espíritu, Señor. Resplandecer en nuestra forma de actuar, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Mi familia necesita saber que estuve contigo cada día, para que ellos puedan abrir su corazón a ti, Señor, para que también sean puertas de entrada de tu presencia en sus propias casas. Hoy no oro por ellos, Señor, solamente. Oro por mí, Señor. Que tú me conviertas en un instrumento verdadero, que transformes lo que tengas que transformar en mi mente y en mi corazón. Que amoldes, Señor, mi voluntad a tu voluntad, que santifiques mis pensamientos, Señor. Bendice mi mente, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de lo que tú eres, de tu corazón, Señor. Invade, Señor, cada área de mi vida. Conságrala para ti y úsala como instrumento para las personas que también te necesitan, principalmente a mi familia. Bendícelos en este día, en tu santo nombre, Señor. Seguimos orando.